Rabbi Akiva fue el rabino más importante de su época. Gracias a él, alrededor del primer siglo de la era común, gracias a él el judaísmo se pudo mantener, porque era una época de muchas persecuciones, de desastres para nuestro pueblo, pero él fue el que tuvo la valentía de continuar el legado de los ancestros y de transmitirlo a las futuras generaciones. Llegó a tener 24.000 alumnos que todos murieron en las guerras contra los romanos, eran perseguidos por ser judíos y enseñantes de Torá. Pero cuando fallecieron sus 24.000 alumnos, él no bajó los brazos. Él no dijo, ya estoy viejo, tenía muchos años. No dijo, ya está todo perdido, nos ganaron los romanos, es un desastre. Consiguió 5 alumnos que valían, es feo decirlo, pero valían mucho más que los 24.000 en sus conocimientos, en su profundidad, en cómo aprendieron y enseñaron Torah. Ellos 5 se convirtieron en pilares, luego de su maestro Rabbi Akiva, del judaísmo. A eso hoy en día se le llama la palabra resiliencia, esa capacidad de poder tropezarse y volver a levantarse y con más fuerza que la anterior. ¿Y de dónde había aprendido Rabbi Akiva eso? Yo creo que lo aprendió de un consejo que le dio su esposa. Porque Rabbi Akiva hasta los 40 era un absoluto ignorante. Que fue el líder de Israel, el pilar de los pilares, el gran maestro de los maestros, se convirtió en un alfabeta a los 40. No, alfabeta a los 40. No sabía leer hasta los 40. Era un perfecto ignorante de las cosas más básicas. Era una persona que se dedicaba a trabajos sencillos en el campo, de la más baja condición social y también cultural. Y sin embargo, a los 40 decidió ser rabino. ¿Por qué? Porque se lo había prometido a la chica que amaba, Rachel, la que se convirtió luego en una de sus esposas. En aquella época los hombres se casaban con más de una al mismo tiempo. Entonces, no, mirá qué mal. No puedo hacer chistes de suegras, es Rosh Hashanah, hay que portarse bien, y mi suegra es muy amorosa, pero bueno. Entonces, este hombre, Rabbi Akiva, no era Rabbi todavía, era Akiva, dijo, ¿y cómo hago para aprender Aleph Bet? Hoy en día tenemos openhebrew.com y cosas por el estilo, aprende online, o hay morot que enseñan, o de alguna manera uno se revuelve. ¿Cómo era en aquella época? Tuvo que ir al famoso Heider, a la escuelita para niños chiquitos, 3, 4 años. Y de repente llegó Rabbi Akiva, sin el Rabbi, llegó Akiva a la escuelita y eran todos nenes chiquitos. Y él se sentó en una de las mesitas del GAN y los nenes lo veían y decían, qué raro, el papá, o casi el abuelo de algún nene, está sentado acá con nosotros. Y la morá empezó a decir, esta es una Aleph. Y los nenes repetían Aleph y Akiva repetía Aleph. Y los nenes se empezaron a burlar. Decían, Tramando grandote y está aprendiendo el Aleph Bet. Se supone que con la pinta que es grandote tendría que saber Torah y ser un rabino. ¿Qué es así tan ignorante? Y los nenes le hacían bullying y se sintió muy mal. Akiva. Entonces la señora lo recibió en la casa y le dijo, hola, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Y qué le dijo Akiva? Mal, no quiero volver, los nenes me hacen bullying. Y entonces, ¿qué le dijo Rachel, su amada esposa? ¿Qué le dijo? Le dijo, mañana vas a volver. Y los nenes se van a reír y te van a hacer bullying. Y vos vas a hacer de cuenta que no te están haciendo nada. Y pasado vas a ir y los nenes te van a hacer bullying. Y vos vas a hacer de cuenta que no vas a hacer nada. Al tercer, cuarto día, los nenes ya te van a tomar como algo natural. Le dio todo un ejemplo con un burro, con un sombrero y una flor en la cabeza. No importa ahora. ¿Y qué hizo Akiva? Pues apechugó y fue, y los nenes se rieron, pero ya menos que el día anterior. El tercer día otra vez se rieron, pero menos que el segundo día. Y al cuarto ya era uno más de la clase. Como era mucho más grande y tenía más conocimientos de otras cosas, obviamente que lo sobrepasó muy rápido a los amiguitos del GAN. Y entonces llegó rápidamente a ser Rabbi Akiva y a tener 24.000 alumnos y a ser el rabino más importante de su época por muchos años. Esa fue la resiliencia. ¿Y de quién la aprendió? De su señora, que le dio ese consejo. Te vas a tropezar, se van a burlar, vas a querer no hacerlo más, pero ¿qué tenés que hacer? Seguir adelante. Porque no tenés más remedio que seguir adelante, porque te propusiste llegar a ser rabino y no lo vas a conseguir si te echás para atrás. A veces no te quieren recibir de rabino, ¿ok? No te quieren dar el título, pero vos tenés la intención y lo vas a conseguir. En aquella época uno no se recibía de rabino como hoy en día, se recibía de otras maneras. ¿Ok? Era muy diferente cómo se estudiaba todo en aquella época, cómo se vivía. Una nena vino del GAN llorando y no tenía ni a Akiva ni a Rachel, la esposa de Akiva.
vino llorando y decían, los nenes se burlaron porque llevé trencitas y me hicieron bullying por las trencitas. En este caso fue el papá que le dijo, vení nena, acompáñame a la cocina. Y el papá le mostró 4 objetos en realidad. Una olla, una papa, un huevo y café. Y le preguntó el papá a la nena, ¿cuál de estos es duro? ¿Y qué dijo la nena? La papa. ¿Se puede comer la papa así? No, está un poco dura. Ok, si la tiramos se rompe, no. ¿Cuál de estos es el más blandito, así el que se rompe solo de mirarlo? El huevo. Y si lo tiramos al piso, se rompe, se desparrama. Una vez se me cayó y mamá me dijo, me ensuciaste todo, no sé cuánto, queda olor a huevo. No, mejor no lo tiramos como hicimos con la papa. Muy bien. Y el café se desparrama por todos lados y después no lo podemos juntar. Entonces el papá le dijo, bueno, ves, acá hay un cuarto objeto que es una olla. Vamos a poner todo esto adentro de la olla. Prendió el fuego y el agua hirvió, estuvo 10 minutos, 20, media hora. Y el papá le dice, vamos a sacar todas las cosas de adentro de la olla, con cuidado, no te quemes, nena. Sacaron la papa, la enfriaron un poco y le dijo el papá, ¿cómo está la papa ahora? ¿Y qué dijo la nena? Sí, porque la tocó, porque si no, no iba a saberlo, ¿no? Tocó la papa, por eso la enfriaron. Tocó la papa y dijo, ¡ay, está blanda! ¿Cómo fue esto? Yo qué sé, pues estuve en el agua caliente, nena, yo qué sé, no sé de ciencia, soy tu padre, no un científico. El huevo, ¿cómo va a estar? Sí, porque vos ya pasaste por el GAN, pero la nena era chiquita. No sé, papá, el huevo se rompía si se caía. Bueno, toma, agárralo, le dice el papá. Y cuando lo va a dar, ¿qué hace el pícaro del padre? Deja que el huevo se caiga. ¡Pic! La nena dice, ¡ay! ¿Cómo dicen los turcos cuando se cae al piso y se rompe? Barminan. Caparano, dicen. Bueno, Barminan. ¿Y qué vio la nena? Que se había cascado un poco la cáscara, pero no fue el desparramo habitual cuando se rompe y que toda la clara, la yema y todo eso. Y le dice el papá, ¿viste cómo cambió? Se hizo duro. Pero ¿cómo? La papa se hizo blanda y el huevo se hizo duro. Y es muy raro todo esto de la ciencia, ¿vio? ¿Y el café dónde está? Preguntó el papá. ¿Dónde está el café? Y la nena miró dentro de la olla y ¿qué encontró? Que el agua estaba toda color café. Y le dijo el papá, olé el humito. Y la nena olió el humito. ¿Y qué era? El olor al café. ¿Dónde estaba? Se había integrado con el agua caliente. ¿Lo podía separar? ¿Estaba blando? ¿Estaba duro? ¿Estaba algo? No. Se había transformado, no el café, se había transformado el agua en café. ¿No verdad? Porque no llamamos al agua con café agua con café. ¿Cómo la llamamos? Café. Se había transformado en café el agua. ¿No verdad? Y entonces el papá le explicó algo. ¿Qué le explicó? En la vida vas a tener dificultades que son las ollas que están calientes. Y esas ollas calientes van a tener diferentes resultados en tu vida. A veces vos tenés que aprender a ser dura y no permitir que las cosas te hagan daño. Tenés que endurecerte con las dificultades. No para ser una tipa dura, de corazón cerrado, sino para decir, no me voy a dejar prepotear, no voy a dejar que me huelen estas cositas que son poca cosa en realidad. Me voy a hacer dura, como se hizo duro el huevo. Era tan frágil, pero aprendió a ser duro. Pero a veces tenés que hacer al revés. Tenés que ser condescendiente, no es la palabra. ¿Cómo se llama? Negociador. ¿Cómo es la palabra? Saber ceder. Sí, es negociador. Saber ceder, saber conceder, saber manejarte, no con dureza, sino con diplomacia. Ablandarte, como hizo la papa. Pero no para que te hagan puré, sino para saber cómo dar y recibir, manejarte así. Un win-win. Y por último, están las circunstancias negativas en las cuales vos tenés que ser muy viva, nena, y aprovecharlas para convertirlas en positivas. Que las circunstancias negativas no te cambien a vos. Vos cambiá las circunstancias negativas para convertirlas en algo mucho mejor. Vos tenés que tener la sabiduría para saber si tenés que ser papa, huevo o café. Y la nena no fue la única enseñanza que tuvo de este papá, así que de a poco fue aprendiendo. Y no te voy a decir que fue Golda Meir o alguna de esas. Es una historia inventada. ¿Está bien? ¿Cuál es la historia de acá? El judaísmo nos dice, y otras corrientes de la vida también, que lo que nos pasa, pero lo que nos hace sufrir o nos hace estar alegre no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Si nos convertimos en la papa blanda, si nos convertimos en el huevo duro, o si transformamos nuestro entorno para hacer de lo negativo algo positivo. Nuestra interpretación nos determina cómo nos sentimos, cómo accionamos, cómo respondemos y a veces cómo reaccionamos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de Rabbi Akiva de seguir adelante y la capacidad de la nena de aprender
de las enseñanzas de su padre y la capacidad del padre para poder enseñarle a sus hijos y de poder hacer del entorno negativo, de las cosas negativas, algo positivo. Que se termine lo negativo, las maldiciones que leímos en Ajot Ketaná, no dependen solo de Dios. ¿De quién depende? También de nosotros. Porque vamos a seguir en este mundo de limitaciones, van a seguir habiendo cosas negativas en nuestras vidas, esperemos que pocas, pero van a haber. ¿Y qué tenemos que hacer? Afrontar las cosas como papa, como huevo, como café y seguir adelante dependiendo de las circunstancias. Y tratar de que todo sea para bien. Aunque no todo sea bueno, que todo sea para bien. Y si comenzamos de esa manera este año, estamos haciendo lo que quiere decir el nombre de Rosh Hashanah. Porque Rosh Hashanah es Rosh, cabeza, y Hashanah, ¿qué quiere decir? Año. Pero la palabra Hashanah viene de la palabra Shinui, Leshanot. Muy bien, gracias. La palabra Leshanot es cambiar. La palabra Hashanah viene de esa palabra en hebreo. Entonces, ¿qué significa Rosh Hashanah? La cabeza debe cambiar. Nuestra interpretación del mundo debe cambiar. Tenemos que aprender a hacer del mundo algo mejor a través de la forma en que interpretamos y accionamos en este mundo. Si lo conseguimos, será maravilloso para nosotros, porque habremos cumplido el cometido de que sea Rosh Hashanah. Y cuando nosotros pedimos que seamos inscriptos en el libro de la vida, del bien y la bendición y todo lo demás, depende de quién, de Dios, pero también de nosotros mismos. Así que de parte de mí y de todos nosotros que trabajamos con todo amor y cariño por todos nosotros, que seamos inscriptos en el libro de la vida, que seamos sellados, y que el año que viene estemos acá y seamos muchos más, sin barbijos y con muchas bendiciones para todos. Amén.